Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Eh, Voy a compartir con ustedes en esta ocasión la segunda parte del estudio bíblico Esperando a Cristo. Tenemos la seguridad de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Decíamos en el estudio anterior que Pablo menciona en la palabra que la noche está avanzada y se acerca el día, haciendo mención al día que Cristo habría de venir. Por tanto, debemos ocuparnos en estar listos para recibir al Señor. En cualquier momento puede ocurrir este evento, este gran evento de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos para reunirnos con el Señor en las nubes. Por lo tanto, es hora de despertarnos del sueño. Si es que estamos adormecidos, es decir, si es que no tenemos presente permanentemente de que Cristo en cualquier momento puede venir a buscarnos, debemos tomar conciencia de que el Señor viene pronto. Y dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 13, versículo 11, Pablo ya le decía en aquel entonces a los cristianos de Roma, y esto conociendo que ya es hora de levantarnos del sueño, lo que terminamos de decir, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo de sacudirnos el adormecimiento que nos puede acarrear la rutina de que nada extraordinario o mayormente extraordinario pasa en nuestra vida, sino que alabamos al Señor, escuchamos su palabra, oramos, pero de repente puede ser el día, no sabemos el día ni la hora en que el Señor venga y nosotros debemos estar preparados. Por eso debemos despertarnos, tomar conciencia de esta situación, de que en cualquier momento el Señor viene a buscarnos y cómo estamos delante de Él. Tenemos que disponernos para este acontecimiento, tenemos que prepararnos, en otras palabras. Y una forma de prepararse es ser legítimos, ser auténticos, consistentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. En una competencia siempre hay reglamentos y nosotros que estamos luchando por la fe, también tenemos un reglamento escrito que es la palabra de Dios. Y conforme a ese reglamento es que tenemos que vivir. El hecho de no prestar atención a lo que la palabra nos dice y aplicarlos podría representar el hecho de quedar descalificados en cuanto a nuestra salvación, y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Este consejo que Pablo le da a Timoteo es también totalmente aplicable para nosotros, porque si bien él era un ministro de Jesucristo, un siervo de Dios que tenía un grupo de gente a cargo, nosotros también, de alguna manera, todos nosotros, de alguna manera servimos al Señor. Así que en esta lucha debemos ser legítimos, consistentes con lo que creemos. Pero sucede
que muchas veces nos frustramos porque nos encontramos con otra realidad. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos lo contrario. Muchas veces con tristeza nos damos cuenta de que hay una distancia entre lo que Dios quiere de nosotros, incluso de lo que nosotros mismos creemos y predicamos, y sin embargo no ponemos por obra lo que la palabra dice. Sucede que hay una contienda en nuestro interior que se debate entre el espíritu y la carne. Ustedes habrán escuchado esa ilustración de los dos perros, donde uno se pregunta cuál de los dos ganará, y la respuesta es el que esté mejor alimentado. Pablo expresa esta contienda interior que él tenía de la siguiente manera. En Romanos 7:21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, angustiado, exclamaba: miserable de mí. ¿Y cuántas veces nos sentimos de esta manera, miserables delante del Señor, queriendo hacer lo bueno y no lo hacemos, y sentimos una terrible tristeza si es que en realidad somos auténticos, legítimos? Pero Pablo tenía una esperanza, que es la misma esperanza que nosotros tenemos, que el día que el Señor venga, Él nos va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo corruptible. Por eso después dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces yo, con el Espíritu, sirvo a Dios, me deleito en las cosas de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Pero estas palabras deben ser bien entendidas y bien aplicadas, porque acá Pablo no está hablando de una forma relajada en cuanto a este asunto. Dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, como si fuera totalmente aceptable de que por un lado busquemos al Señor y por otro lado pequemos. No es aceptable, es detestable. Debemos luchar contra esto. Pecar adrede y echarle la culpa a la carne y poner cara de lamento. Podemos hacer todo el teatro que querramos, pero si nosotros estamos pecando adrede, confiando en que todo el castigo recae sobre la carne, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero el Señor, que escudriña los corazones, Él conoce bien hasta qué punto luchamos nosotros contra nuestra carne. Porque el hecho no es aceptarlo como algo natural en la vida cristiana, sino es tenerlo como algo para contender. Debemos contender, pelear contra nuestra carne. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es que vamos a intentar agradar a Dios?
Vamos a ver en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice que debemos sembrar para el Espíritu. Y otra vez dice, no os engañéis. No debemos engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe si nos angustiamos ante nuestras falencias o si aceptamos libremente el hecho de que como seres humanos tenemos la permisibilidad de pecar. Debemos luchar contra esto y luchamos sembrando para el Espíritu. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6, del 7 al 8 dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que le da libertad a su carne, el que deja que su carne se exprese libremente, de su carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y de eso se trata. Estamos esperando al Señor. Debemos sembrar para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea aquel que domine nuestra carne. Mejor dicho, el Espíritu Santo de Dios. Debemos sembrar para que el Espíritu de Dios domine nuestra carne. Entonces concentrémonos en sembrar para el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Es fundamental que nosotros seamos persistentes en la oración. Cuando nuestra carne se expresa, obviamente de una manera desagradable a Dios, debemos emprender una lucha en oración para que el Espíritu Santo gobierne nuestra vieja naturaleza, la subyugue, la domine. Y esto suele suceder que muchas veces cuando cometemos algún pecado, quizás de temperamento o de lo que sea, no basta con una sola oración. A veces es necesario orar un día, 2 días, 3, una semana, el tiempo necesario hasta que el Espíritu Santo tome control de esas áreas de nuestra vida que no agradan a Dios. Y algún día tendríamos que llegar a decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo estaba totalmente lleno de Dios. No quiere decir que haya sido perfecto. Él seguía combatiendo y sabía que lo tenía que hacer hasta el último día. Pero mayormente gobernaba el Espíritu Santo dentro de él y no su carne. Otra forma de sembrar para el Espíritu es procurar tener palabra de Dios abundante en nuestros corazones y además alabanza al Señor y también comunión en Cristo. ¿Cómo logramos la palabra en abundancia en nuestra vida? Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, la cual podemos leer y estudiar en nuestra casa, pero también tenemos estudios bíblicos que
damos junto con las hermanas de escuela dominical. También hay seminarios bíblicos. También el pastor comparte una palabra, si no es él, otra persona. Debemos llenarnos de la palabra de Dios. Hasta en las redes sociales encontramos palabra de Dios, solo que debemos filtrar lo que escuchamos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y acá está hablando de interactuar. Debemos interactuar, somos un cuerpo. No debemos aislarnos a nosotros mismos, mucho menos discriminarnos entre nosotros, ya sea porque tenemos pensamientos diferentes o porque hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo entre nosotros. No podemos darnos el lujo de discriminarnos porque el Señor dijo que sean uno. Debemos ser uno, vivir en comunión e interactuar los unos con los otros. Cuando Cristo venga, viene a buscar a su iglesia y su iglesia debe estar unida. Y también cantando con gracia en nuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Debemos alabar al Señor porque a Dios le agrada que su pueblo le alabe. Entonces, si ocurre acaso que entre nosotros hay personas que se aíslan o hay personas que discriminan, tenemos que luchar para que esto no sea así. Y ¿sabe qué es lo que puede combatir estas situaciones? Es precisamente el amor de Dios. El amor de Dios, morando en nuestros corazones, hace posible de que podamos estar unidos aún más allá de nuestras posibles diferencias. Entonces, ser legítimos, ser auténticos, luchar en oración para dominar nuestra carne, tener palabra abundante en nuestros corazones, alabanza al Señor y comunión entre nosotros. Son todas maneras de sembrar para el Espíritu. Debemos crecer en la fe también, sobre edificar sobre las cosas que hizo Cristo en nosotros. Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos regeneró. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha dado una proximidad filial con nuestro Padre que está en los cielos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero más allá de todas estas cosas, nosotros debemos poner nuestra diligencia, nuestro esfuerzo en sobreedificar nuestra fe. Crecer en la fe. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, siendo diligentes, ocupándonos de esto esforzadamente, añadid a vuestra fe virtud, a nuestra fe, al conjunto de creencias que tenemos y que profesamos, agregarle virtud, excelencia. Debe ser nuestro comportamiento como cristianos, debe ser excelente. Si hemos de servir a Dios, hemos de servirle con excelencia. No debemos conformarnos con una vida espiritual mediocre.
A la virtud, conocimiento. En esta ocasión la palabra conocimiento se traduce desde una palabra, gnosis en griego, que significa conocimiento de la verdad. Por eso es necesario que conozcamos bien la palabra, toda la palabra de Dios, para conocer lo que Dios reveló de una manera cabal. Al conocimiento, dominio propio. Debemos dominar las tendencias, las inclinaciones carnales que expresa en ocasiones nuestra vieja naturaleza. Debemos hacer morir completamente, como Pablo, el hombre viejo en nosotros. De hecho, hemos sido crucificados con Cristo y hemos resucitado con Él por medio del bautismo, pero el viejo hombre insiste en querer recuperar su terreno en nuestras vidas. Por eso debemos agregar a todas estas cosas dominio propio. También nos dice el Señor que al dominio propio debemos agregarle paciencia. Pero la paciencia no es aquella que soporta la aflicción de una manera decadente. Debemos soportar las aflicciones de una manera dominante. Debemos enseñorearnos de las pruebas en nuestro corazón a través de la paciencia, sabiendo que esta paciencia producirá frutos de justicia en nuestra vida. A la paciencia debemos agregar piedad, misericordia por los que sufren. Debemos ser misericordiosos como el Señor fue misericordioso con nosotros. Ahora, a la piedad agregar afecto fraternal entre hermanos. Debemos experimentar ese amor de hermanos, sentirnos, apreciarnos los unos a los otros y no considerar a nadie como alguien que no sea digno de nuestro aprecio, digno de nuestro afecto. Puede que tengamos algunas diferencias, pero por sobre todas las cosas, Cristo vive en nosotros, por lo tanto, apreciarnos los unos a los otros es valorar que somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y al afecto fraternal, amor. Esta secuencia de cualidades no significa que tenemos que empezar por la fe, después por la virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas debemos cultivarlas simultáneamente en nuestra vida cristiana. Porque sucede que si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me faltó agregar a la lista el amor. El amor es práctico. No podemos decir que amamos a nuestros hermanos si nosotros vemos que nuestros hermanos tienen alguna necesidad y no hacemos nada por ayudarlos. No todo es material. A veces es suficiente con demostrar interés por nuestros hermanos, que nuestros hermanos sepan que nos interesan, que nos preocupamos
los unos por los otros. A veces un oído es suficiente para prestarle a nuestro hermano. En otras ocasiones es necesario ponerles el hombro, ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar sus pruebas. Decíamos que estas cosas, si están en abundancia en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos. Seguramente tendremos muchas cosas que hacer si aplicamos esto a nuestras vidas. No vamos a poder estar quietos porque será el amor, la piedad, la misericordia por los otros y todas estas cosas que mencionamos se traducirán en obras en beneficio de los demás integrantes del cuerpo de Cristo y también en beneficio del mundo. Y de esta manera tendremos un conocimiento más amplio de nuestro Señor Jesucristo, y en este caso la palabra conocimiento se toma de otra palabra griega que es la palabra epignosis, que significa ya no conocimiento de la verdad revelada, sino conocimiento experimental con el Señor. Veremos al Señor obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que debemos ocuparnos ante la próxima venida de Cristo de sobreedificar nuestra fe. Ahora notemos que estas cosas que mencionábamos son determinantes en cuanto a nuestro carácter como cristianos. Dice, pero el que no tiene, en el versículo 9, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El hecho de tener estas cosas o no tenerlas son un indicativo de qué calidad de cristianismo tenemos nosotros. Si abundamos en estas cosas, podemos hablar de madurez y de esta manera observemos lo que pasa. En el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad esforzarnos. Esa es la palabra. Debemos esforzarnos en hacer firme nuestra vocación, aquello que profesamos, y nuestra elección, el hecho de haber sido elegidos por el Señor. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Queremos seguridad de salvación. Procuremos hacer estas cosas que mencionábamos. Ser legítimos. Luchar verdaderamente contra nuestra carne. Estar llenos de la palabra. Estar llenos de alabanza al Señor. Tener comunión unos con otros. Agregarle a nuestra fe todas estas cualidades que vimos recién. Y dice el versículo 11, porque de esta manera, escuche bien, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Queremos seguridad de salvación? Pues entonces debemos esforzarnos en lograr auténticamente estas cosas en nuestra vida. Dice que el que tiene estas cosas no caerá jamás. Además, será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las puertas se abrirán de par en par para aquellos que edifiquen su fe en Cristo.
Que el Señor nos ayude para que esto se torne práctico en nuestra vida. Debemos esforzarnos en cultivar con urgencia las cualidades mencionadas. ¿Por qué con urgencia? Porque Cristo viene pronto. Entonces, en el sacrificio perfecto de Cristo, en la cruz, y en estas cualidades, abundando en nuestras vidas, dominio propio, piedad, afecto fraternal, paciencia, amor, teniendo abundancia de estas cosas, teniendo abundancia de palabra, alabanza al Señor, comunión, siendo auténticos, es entonces que podemos decir, que podemos estar seguros de que si el Señor viene en estos momentos, nos vamos con Él. Pero si estas cosas aún no son realidad totalmente en nuestras vidas, comencemos a luchar ya, con urgencia, para hacerlas realidad. Para concluir, dice Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Su esposa se ha preparado, ha puesto de su parte, y el Señor nos ha concedido lo que faltaba. Entonces, el Señor dice, ciertamente vengo en breve, y nosotros decimos, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga y nos ayude a estar listos para irnos con Él. Será hasta la próxima ocasión. Bendiciones.